Familia, hoy estoy aquí para invitarlos a que le ganemos a nuestros miedos y a las dudas. Gánale a tus miedos y a tus dudas. Y ustedes dirán, ¿cómo? Eso es exactamente lo que quiero hablarles hoy, ¿sí? Lo primero que quiero decirte es que el miedo nunca va a desaparecer. El miedo siempre te va a estar tocando la puerta. Pero en el momento en que tú tomas la decisión de que el miedo y la duda van a dejar de gobernar tu vida, ahí es donde cambia todo. Ahí es donde cambia el rumbo de tu vida. ¿Qué haces tú cuando llega el miedo y la duda? Por eso lo primero que quiero decirte y aclararte es que tener fe no significa que no va a llegar el miedo, porque el miedo siempre va a llegar. Tampoco significa que no va a llegar la duda, que no va a aparecer la duda, porque la duda siempre va a aparecer. ¿Qué significa tener fe? Significa que sabes qué hacer, cómo actuar, cómo responder cuando esos miedos y esas dudas llegan. Y tenemos que hacer las paces con eso, o sea, tenemos que hacer las paces con nuestra parte humana. Y el miedo y la duda hacen parte de la humanidad. Ya, o sea, eso es una realidad. Por ende, los vas a sentir, los vas a experimentar, los vas a vivir. Tal vez todos los días, tal vez día de por medio, en algún momento los vas a sentir y los vas a vivir. Entonces la pregunta no es si van a llegar porque llegan. Llegan constantemente, posiblemente todos los días. La pregunta es, ¿tú qué haces con esos miedos y con esas dudas cuando llegan a tocarte la puerta? ¿Les obedeces? ¿Les abres la puerta? ¿Les obedeces y te metes en un bucle de negatividad, de miedo y pesimismo y empiezas a dar círculos en el mismo punto? ¿O los administras, aprendes y continúas? O sea, familia, quiero que entiendan que lo que determina el rumbo de nuestra vida es la decisión que tomemos frente a las dudas y a los miedos que se nos presenten diariamente, porque es una realidad. Por eso yo quiero hablarte de dos maneras, las únicas dos maneras de ver la vida que existen. O sea, hay solo dos maneras de interpretar la vida. Podemos interpretar la vida desde los lentes del miedo. ¿Cómo se ve la vida desde los lentes del miedo? Tal vez todo lo que llega para nosotros es una amenaza, es un engaño. Cada reto es una señal de que no puedes, de que eso no es para ti, de que no eres capaz. Tal vez cada dificultad confirma de que ese no es tu lugar, de que deberías estar haciendo otra cosa. Tal vez cada obstáculo es una razón para soltar, para simplemente renunciar y esto no es para mí. Así se ve la vida, así se ve cómo uno interpreta la vida a través del miedo. Ahora, ¿cómo se ve la vida interpretándola a través de la fe, con los lentes de la fe, del amor, de la luz, de Dios? Cambia completamente porque todo lo que llega a nuestra vida se vuelve información. Información que nos está mostrando algo que de pronto antes no veíamos. Cada dificultad la interpretamos como algo que nos está formando para algo mayor, para algo más grande. Cada obstáculo, por ende, es parte del proceso. O sea, no es el fin del camino, es parte del proceso para esa promesa que ya, para ese objetivo grande, para esa promesa mayor. Entonces, yo quiero que tú veas esto porque el lente con el que miras la vida filtra absolutamente todo lo que ves, todo lo que interpretas. No va a cambiar la realidad porque la realidad no cambia, la realidad es la misma. Pero sí cambia cómo interpretas la realidad. Y cómo interpretas esa realidad determina cómo actúas y cómo le haces frente a esa realidad. Por ende, cómo actúas y le haces frente a esa realidad va a determinar los resultados que tengas en tu vida. Hay dos tipos de resultados. Te quedas dando vueltas en el mismo círculo o rompes el patrón y empiezas a construir una realidad diferente. Así que piensa en ello. Por eso yo en este momento quiero hablarles de una historia que a mí me gusta mucho, que me gusta mucho y que es una constante en la Biblia. Yo sé que acá todos lo han escuchado posiblemente y me parece brutal para eso que les estoy hablando. Y es el pueblo de Israel. Ustedes saben que Dios sacó a Israel de Egipto, ¿cierto? O sea, eran esclavos durante años, 400 años creo que duraron siendo esclavos. Y los sacó de Egipto porque tenía un gran plan para ellos. ¿Cómo lo hizo? De manera milagrosa. O sea, la única manera de hacerlo es manera milagrosa. Cuando los sacó de Egipto, abrió el mar, los alimentó en el desierto, les prometió una vida, un futuro, una tierra, prosperidad, leche, miel, abundancia. O sea, wow. Pero ¿qué pasaba cada vez que llegaba un reto y cada vez que llegaba, sí, una dificultad? Entraba el miedo, entraba la duda y empezaban a cuestionar el plan de Dios. O sea, piensen en ello. O sea, yo sé que ustedes han escuchado esa historia. O sea,
se empezaban a preguntar, le decían a Moisés, que era el líder en ese momento, el profeta elegido pues de Dios, ¿por qué nos sacaste de Egipto si vamos a morir aquí? Ay, no, mejor nos hubiésemos quedado de esclavos en Egipto. Mejor. Ah, o sea, ustedes pueden creer eso. Acababan de ver milagros, grandes milagros. Acababan de experimentar la mano de Dios sobre ellos. Pero a la primera dificultad empezaron a dudar. A la primera dificultad empezaron a cuestionar el plan de Dios. ¿Saben qué es lo más, yo pienso que lo más revelador de esta historia? Es que lo que debía haber sido un proceso y un desierto de 11 días se convirtió en 40 años de desierto, en 40 años de camino. No porque el desierto fuera largo, no por nada externo. Ellos mismos alargaron el proceso. ¿Por qué? Porque tenían miedo, porque se dejaron gobernar por el miedo, por la duda, por la incredulidad, por la desobediencia. Entonces yo les comparto esto porque tenemos que entender que el miedo no solo nos paraliza, el miedo que hace alarga el proceso, te mantiene dando vueltas en el mismo lugar una y otra vez cuando tú podrías estar avanzando hacia esa dirección, hacia la dirección que Dios tiene para ti. Piénsalo. Y eso mismo pasa hoy. Tal vez quieres una relación real, quieres un amor real, leal, quieres construir un hogar. Y Dios ya te lo prometió. Dios ya te prometió un hogar, una pareja. Pero tú a la primera dificultad en la relación, que ves potencial para construir ese hogar, quieres soltar. No, quieres salir corriendo, quieres huir, dices que eso no es para ti, que es mejor estar solo o sola. No tiene sentido. Tal vez quieres un físico que ames, que admires, que veas al espejo y digas, wow. Pero a la primera semana difícil o a la primera semana que no ves resultados, empiezas a contarte la historia y a sabotearte porque dices, no, eso no funciona para mí, yo no soy disciplinada. O quieres emprender, quieres construir un negocio, tienes una idea de negocio que Dios puso en tu corazón. Pero la primera frustración, sueltas. Tal vez no atraes clientes, tal vez el proceso te cuesta más de lo esperado, porque pasa. Entonces empiezas a sabotearte y a contarte la historia de que eso no es para ti, que tal vez te equivocaste, que tal vez el camino que deberías elegir es otro. ¿Ves el patrón? O sea, ves el patrón del ser humano. O sea, todos hemos estado ahí. El miedo siempre va a llegar a la primera dificultad, o sea, va a llegar a tocarte la puerta. Pero ¿qué haces tú con ese miedo? ¿Le obedeces a ese miedo y sueltas el proceso? Porque cuando empiezas a hacerle caso al miedo y sueltas el proceso, ¿qué va a pasar? Que empiezas de cero y el ciclo se repite. Pero cuando eliges diferente, observas el miedo, lo analizas, aprendes y continúas, cambia absolutamente todo. Por eso quiero hablarte de otra historia, y es la historia de David, que también yo sé que la han escuchado. Un gran rey en la historia de Israel. David tuvo mucho miedo. O sea, David, ustedes escuchan la historia de David, o sea, brutal, porque era un pastor de ovejas. Es más, nadie daba un peso por él. Y David también tuvo miedo. Nadie que haya enfrentado algo grande, algo que valga la pena, lo hizo sin sentir miedo antes. Pero la diferencia de David no era que no sintiera miedo. La diferencia de David era que sabía en quién estaba puesto su lente. Sabía quién lo estaba sosteniendo, quién estaba delante de él. Estaba siendo sostenido por Dios. Él se enfrentó con un gigante, para quienes no saben. Un gigantesco, o sea, gigantesco. Nadie le daba frente a ese gigante, pues por lo gigante que era. Destrozaba a cualquiera. Aún así David no miraba el tamaño de Goliat. David miraba el tamaño de Dios. Y eso cambió absolutamente toda la historia. Por eso aquí entra algo que yo he aprendido y quiero que te quede muy claro y quiero que te lleves. Y es que, claro, el miedo es inevitable. El miedo va a llegar en algún momento. Pero muchas veces cuando nos agobia tanto, cuando tenemos muchos días de ansiedad, de miedo, de angustia, muchas veces familia, se los digo por experiencia, ese miedo y esa angustia, esa ansiedad llega porque en el fondo no nos estamos haciendo responsables con lo que corresponde. Es decir, que no estamos siendo diligentes. Pasa, o sea, la ansiedad muchas veces es la respuesta a nuestra falta de disciplina, a nuestra falta de diligencia. Porque cuando tus acciones están alineadas con lo que Dios prometió sobre tu vida, cuando tus acciones están
siendo coherentes con eso, cuando tú estás haciendo tu parte, cuando tú estás siendo fiel en lo pequeño, moviéndote hacia la dirección correcta, familia, el resultado es inevitable. Y tú estás tranquilo porque tú estás haciendo tu parte. Dios se encarga del resto. Y cuando tú sabes que el resultado es inevitable, el miedo no tiene dónde vivir porque tú sabes que tú estás dando tu 100%. Porque Dios ya declaró algo sobre ti. Y lo que Dios declara sobre ti no lo puede anular el miedo. Pero pregúntate, ¿estás haciendo tu parte de manera diligente? ¿O será que la raíz de tu ansiedad y tu miedo es que, pucha, no estoy haciendo lo que me corresponde? Obvio vas a sentir miedo y ansiedad. Conclusión, de una u otra manera, el miedo siempre va a llegar, la duda siempre va a llegar, eso es inevitable. Pero tú decides con qué lente lo miras. Y tú decides qué haces cuando llegan esos miedos y esas dudas. ¿Les obedeces y sueltas el proceso? ¿O los administras y sigues, aprendes y sigues hacia adelante? Familia, esa decisión es la única que separa a quien llega al objetivo, a la tierra prometida, a la promesa, de quien se queda en el mismo lugar dando vueltas y vueltas y vueltas. Yo quiero invitarte hoy a que le ganes a tus miedos. No porque desaparezcan y porque ya te liberaste de los miedos, no, sino porque tú decides que ya no van a gobernar sobre tu vida, que ya no van a decidir por ti. Por eso yo quiero que me dejes en los comentarios en qué área de tu vida el miedo te ha hecho soltar algo que hoy sabes que debiste haber sostenido, pero que por miedo lo hiciste. Con muchísimo amor, familia. Nos vemos en el próximo video. Catherine Zuluaga.